Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos presentando el libro, esta compilación súper interesante que hicimos para La Derecha Diario, que se llamó La Guerra por las Ideas. Y esta vez estamos, voy viendo como veo en mi pantalla, como aparece en mi pantalla, Gabriel Zanotti, Fernando Pedrosa, Marcelo Posada y Berti Venegas Lynch. ¿Cómo les va a todos? Muchas gracias por estar aquí hoy. ¿Qué hace, Karina? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Gracias, mil gracias. Bueno, les quiero preguntar varias cosas y les decía, charlémoslo informalmente, ¿no? Voy tratando de organizar, pero en realidad entre ustedes también se pueden preguntar, ¿por qué eligieron el tema que eligieron para hablar de la guerra, la batalla cultural, la guerra por las ideas, este sintagma que está tan de moda y que todo el mundo está usando, que me parece que tiene que ver con que en algún momento nos dimos cuenta que habíamos dejado, hoy estoy marxista, así que voy a hablar así, que habíamos dejado la superestructura en manos de otros. Estoy así porque como muchos de ustedes son FSOC o son de ese mundo, de ese oscuro mundo, entonces me relajo y hablo en socialista. Pero en serio, habíamos dejado como el marco de las estructuras simbólicas de una sociedad en manos de otros. Y ahí fuimos viendo que estoy mirando a Gabriel, los organismos internacionales, la estructura del Estado, que es sobre lo que habló Marcelo, la filosofía, como que todos fuimos dejándolo de lado y en algún momento dijimos, che, hay que dar la batalla cultural porque estamos perdiendo todo. ¿Por qué? Empiezo por Gabriel, que es el primero que tengo en la pantalla. ¿Por qué elegiste lo que elegiste, Gaby? Bien, primero, yendo a la primera parte de tu pregunta, mi opinión sobre por qué nos hemos dado cuenta del tema cultural es que, y esto lo digo para el debate, me parece que los liberales clásicos hace muchas décadas, de manera no del todo consciente, aunque no me estoy refiriendo al inconsciente freudiano, éramos constructivistas. O sea, hay muchos liberales clásicos que utilizan la famosa crítica de Hayek al constructivismo, a la ingeniería social, para el socialismo. Pero nosotros también nos habíamos vuelto constructivistas. Teníamos finalmente la ilusión de que un presidente y un ministro de Economía iban a cambiar todo. Y no es simplemente que no aplicaran buenas políticas, sino que si el contexto cultural no acompaña, es como legislar en el desierto, ¿no? Si quieren, después sigo con esto. Yendo al tema de la globalización, me preocupa mucho porque, claro, como hay gente dentro de la nueva derecha que viene de cierto nacionalismo donde se critica hace muchas décadas a la globalización o el globalismo como sinónimo del capitalismo liberal, entonces yo hice la aclaración. Miren, el primero que criticó a los organismos internacionales constructivistas, intervencionistas, el primero que explícitamente dijo que la Sociedad de las Naciones para lo único que iba a servir era para una segunda guerra, cosa que se produjo. El primero que del lado del liberalismo clásico criticó al Fondo Monetario fue Ludwig von Mises. Ludwig von Mises en sus libros Liberalismo, Nation, State and Economy, La acción humana, criticó enérgicamente a una globalización que surge de la globalización del intervencionismo. O sea, ese famoso libro de George Soros, que está tan de moda últimamente, el señor Soros, llamado La crisis del capitalismo global, produjo una gran confusión porque el título auténtico debería haber sido La crisis del intervencionismo global. Entonces yo trato de explicar tanto a la gente que viene de ese, que vos conocés, que yo conozco ese ambiente, ¿no? Sí. Que viene de ese catolicismo antiliberal, trato de explicarles que gente dejen de confundir la globalización actual con el capitalismo liberal, ¿no? Sí, de alguna manera hay una mezcla ahí, me parece un entuerto entre aquello que defendemos, que es la libre circulación de bienes, con la idea de que tengamos una especie de neocolonialismo sustentable, verde y feminista, ¿no? Entonces todo eso se mezclaron entre un globalismo que es a lo que te referís de este intervencionismo supranacional, lo mezclaron con la globalización con el libre comercio internacional. Con el libre comercio, exactamente. Sí, me parece excelente a mí la aclaración y más como la haces vos.
y no tiene nada que ver, y sobre todo recurriendo a von Mises, ¿no? Como fuente. Exacto, exactamente. Sí, sí, es como una super ingeniería social. Fernando, tu tema. Sí. Bueno, con respecto a la batalla cultural y todo esto, yo creo, definir el liberalismo, el socialismo, son tradiciones tan antiguas y tan amplias y que han tenido tantas expresiones que es muy difícil. Tanto socialista como liberal se identifican gente radicalmente diferente, ¿no? Es decir, puede haber dos liberales que se odien y que difieran muchísimo. Pero yo creo que Lo el raro es que kirchnerismo haya liberales que se amen, que se odien, es lo más sencillo que hay. es lo más normal. Pero yo creo que el kirchnerismo, como las vacunas, lo que logran es generar anticuerpos. Y creo que el kirchnerismo, una de las cosas positivas que ha dejado, es que tanto se ha metido en la vida de las personas, que yo lo que diría es que despertó sensibilidades liberales, por llamarlo de una manera, aunque en personas que aunque no sean liberales o no los podamos etiquetar o lo que sea, pero sí reclamos liberales, sensibilidades liberales, pedidos liberales, que yo creo que generan un campo de acción muy, muy rico para poder debatir, porque eso estaba, no digo prohibido, pero estaba mal visto, no existía, había un discurso homogeneizado desde el Estado, básicamente que tenía que ver con lo comunitario, con la dictadura, con los desaparecidos, con el Estado presente, con los issues que ellos ponían, ¿no? Entonces me parece que está bueno esto que salió, y me parece que yo por lo menos trato de hacerlo sin culpa. Esto me parece que es una de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? ¿Por qué uno me dice, ¿por qué escribís en un lugar hacia la derecha a diario? Escúchame, ¿por qué? La verdad que yo escribiría en la izquierda a diario si me prometieran no tocar Si te nada de lo que inventaran. digo. Claro, yo lo haría, pero no existe. Pero además, ¿qué tiene de malo? Quiero decir, no, ¿por qué lo llamaban la guerra de las ideas? Ya, somos todos adultos, no estamos diciendo que vamos a agarrar fusiles y vamos a matar a la gente. Un poco de metáfora, un poco de creatividad, un poco de poner qué sé yo, sacarle toda esta cosa que puso el progresismo barra kirchnerismo, de que todo el que piense distinto se tiene que disculpar primero, tiene que sentirse culpable, porque entonces si yo hablo de que quiero que vuelvan las clases, tengo que durante 5 minutos decir que los docentes son buenos. Y si hablo de que estoy en contra o quiero hablar de las dictaduras o algo, tengo que decir, no, los militares son malos. Entonces, creo que lo bueno de este tipo de batalla cultural es que digamos lo que queremos decir, que haya gente discutiendo, debatiendo con sensibilidades liberales, exponiéndolas a la luz del día, haciendo reclamos, parándose frente a la voz del Estado, y sin importar mucho, en principio, qué es lo que dice cada uno. Eso es lo que yo creo que está bueno. Y con respecto a mi texto, es un texto que es bastante pesimista, pero que un poco señala que la Argentina vive un pacto corporativo, un pacto de solidaridades corporativas que fue el pacto que sostuvo la democracia hasta ahora. La democracia se sostuvo en un acuerdo de todas las corporaciones, las empresariales, las obreras, las intelectuales, las artísticas, en las élites, mejor dicho, de esas corporaciones, que a cambio de pingües beneficios y de mantener su quinta protegida, se repartieron el Estado y sostuvieron esta democracia y sostuvieron un pacto corporativo con la cara de la democracia, básicamente, ¿no? Y en la medida en que ese pacto corporativo no se rompa, va a ser muy difícil que las cosas cambien. Entonces yo creo que ahí me parece que también quise dejar plantear una hoja de ruta, ¿no? También al final dije, bueno, en países que rompieron los pactos corporativos no siempre salió bien, ¿no? El pacto corporativo tiene algunas cosas buenas y muchísimas malas, pero también podría salir peor, sobre todo conociendo nuestra historia, en donde las decisiones que tomamos no siempre son las mejores, aún en las peores circunstancias, ¿no? Marcelo. Primero retomo algo que acaba de decir Fernando, que le dijeron, ¿por qué escribís en un lugar que se llama La Derecha Diario? A mí también me A lo todos los dijeron. persiguieron por La Derecha Diario. Todos. A tu papá también, Berti. A papá no le resulta mucho el término, igual que a mí. No, es lo primero que me dijo. De movida dice, no me gusta. Seguro. Seguro. En mi caso, aparte, fue más llamativo porque al mismo tiempo que le mandé a Karina el texto que me había pedido, tuve que mandar un texto a un libro que va a salir un poco tiempo más, que está escrito no mi texto, sino el libro en sí, está compilado, desde una posición casi hipona setentista, de un grupo de gente que pidió
quería un trabajo sobre producción agropecuaria, entre comillas, digo, alternativa, y me dijeron que escribí lo que pensás. Entonces voy a salir en un lado que es la derecha diario y en otro que es algo así como el Partido Humanista del campo argentino, una cosa por el estilo. Total, para confundir a los lectores. Ahora, volviendo en serio a lo que me preguntabas, Karina, elegí el tema que elegí, que es un tema de poco vuelo comparado con el resto, en el sentido de no abarca grandes elucubraciones políticas ni cuestiones filosóficas desde el liberalismo, sino algo concreto, porque que es la composición real del Estado, básicamente del empleo público específicamente dentro del Estado, básicamente porque noto que en el campo de las ideas liberales, vamos a llamarlo, en el campo en el cual estamos de alguna manera inmersos, no se conoce el Estado, no se lo conoce. No se conoce la manera en que se administra efectivamente el Estado. ¿Quién es cuando se habla de empleo público, cuando se habla de hecho a tanta gente o no hecho a tanta gente, ¿quiénes son los que están ahí? ¿Quién es el tipo que está ahí atrás? Las capas sucesivas en las cuales se fue configurando el empleo público. Todo eso no aparece clarificado, o al menos yo no lo percibo clarificado en el discurso que hay desde el campo de las ideas. Entonces, me pareció importante, al menos para mí, pareció importante enfocar el trabajo desde ese lado. Y esto viene a colación de, si me permitís, Karina, te robo un minuto más, de una anécdota de mi juventud, cuando empecé como investigador hace principios de los 90, hace muchos años. Estaba buscando unos datos en el INDEC, unos datos del censo agropecuario del año 88. No me lo daban, por X motivos, no me los daban. Y en aquel momento el acceso físico al Estado era mucho más fácil que ahora. Así que empecé a ver de quién dependía el INDEC, cuáles eran los funcionarios, pues yo quería acceder a esos datos que eran públicos, pero no, por un motivo oscuro el INDEC no me lo brindaba. Y así fue que un día llegué al Ministerio de Economía, pasé los controles, llegué al 5º piso y llegué a la oficina del subsecretario, secretario del cual dependía el INDEC. Y me planté en la puerta y el tipo se sorprendió ver un tipo de pelo largo, casi entre la cintura, que le pedía, quiero acceder a estos datos. Y el tipo vencido, no le digo el nombre porque se deben conocer en la época de Cavallo, alguien muy, muy conocido todavía, vencido me dice, no manejo nada. ¿Sí? Los empleados del INDEC son los que manejan la información, no yo. Aunque él era el jefe de todos ellos. ¿Me cortó a mí? La idea de vamos a modernizarlo, vamos a cambiarlo, pero no conocían cómo funcionaba. No lo conocían. Después entendieron cierta lógica y empezaron a armar eso que se llamó Estado Paralelo y que yo relato un poco en el texto. Por eso me parece a mí importante que se entiendan las diferentes capas sedimentarias con las cuales se enfrenta aquel que plantea reformar el Estado. Como nos reíamos un poco con Karina en la historia de cuando fui escribiendo, citar la tesis 11 de Marx en aquel momento. Estamos era totalmente marxistas hoy, estamos. Porque si queremos transformar esto, tenemos que conocerlo, en serio. Si no lo conocemos, nos quedamos dictando eslóganes en una tribuna televisiva, y no es eso. Esa fue la idea de por qué encaré el trabajo de esa manera. Y Berti, me queda. Bueno, primero agradecer a Ezequiel Acuña, que es el director de contenidos, incluso el disparador que ponía él en su introducción del libro, que salgamos un poco de la coyuntura y abordemos temas de fondo, que me parece algo constructivo, hacer un alto en el día a día.
bueno, Juan Dou, que es el editor general, y bueno, Karina, compiladora y coordinadora, todo el trabajo que hiciste fue muy bueno. Y la tapa me pareció extraordinaria, te lo comenté en Twitter, creo que a vos, Karina, que es de alguien que no sé quién es, el gol de Bedoya. Sí. El gol de Bedoya, que debe ser el gol que Racing le hizo a River en el 2001, para salir necesitaba esos puntos para después salir campeón, así que me gusta también. Muy, muy buena, que da para pensar muchísimo. El tema que yo escribí fue más sobre el tema de la propiedad común y la propiedad, subrayando que la propiedad privada es reiterativo referirse a la propiedad privada, porque la propiedad solamente puede ser privada. Porque es un tema que se está tocando bastante ahora, siempre está en riesgo esto, con lo que estamos viviendo en estos gobiernos últimamente, con el tema de las expropiaciones y demás, que van muy al fondo los socialistas con los temas más caros para la civilización, así que me pareció interesante ahí dar 2 ejemplos y 2 casos de los experimentos de la propiedad común. Después lo que estaban hablando, el tema de la derecha y demás, sí, yo creo que no comparto mucho por ahí entrar por la variante, hablar de derechas, izquierdas, es mejor discutir ideas, me suena medio como de intellectually lazy people, ¿no? De decir, para encasillar a una persona, digo, bueno, este es de derecha, este es de izquierda, pero es tan confuso, incluso para transmitir nuestro mensaje, se hace una cosa tan confuso que no es conveniente, porque uno dice, qué sé yo, de derecha, ¿quién era de derecha? Mussolini. Perón era un militar de derecha, producto de un golpe de Estado, que después tomó medidas izquierdistas, entonces ¿dónde está parado? Es una confusión. Entonces, en todas estas cosas creo que lo mejor es discutir ideas. Y en el plano del liberalismo, creo como en tu nota, Karina, que pones al final una cita de Ron Paul, respecto de no sé qué es bueno para la gente, que eso también lo dice Penn Jillette, que no sé si lo conocen, es un ilusionista de Las Vegas, pero es un intelectual, tiene posiciones que no comparto, pero es muy bueno el tipo, y decía eso, I'm a libertarian because I don't know what's good for other people, que es una buena definición, además de la más amplia que por ahí conocemos del respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Pero dicho esto, yo creo que se vive también en esa cuestión de derecha, izquierda, en fin, un tema dentro del liberalismo de gente que suscribe, como yo, las ideas de Rothbard, y creo que es un proceso interesante y un spin-off, digamos, de las ideas de Hayek también y demás, que la gente se pone muy extremista, esas posiciones anarcocapitalistas, como se dicen, que yo lo veo al liberalismo como un paraguas de todo. En definitiva, justamente el liberalismo no es una ideología, no hay un libro, no hay una Biblia, no es ABC, como generalmente son esas cosas rígidas que tiene el socialismo o el comunismo. Se han inspeccionado distintas avenidas y demás, y hay que dejar, y siempre está sujeto a refutaciones, y eso es lo bueno, el oxígeno que tiene que tener el liberalismo. Entonces hay que saber que Rothbard ha llegado a esa instancia porque se ha nutrido también de economistas clásicos, de Mises, de Hayek y demás, y de hecho se admiraba mucho, se han dedicado libros y demás. Así que no es muy productivo esa cosa y se interpreta mal al liberalismo cuando hay esa cosa muy radicalizada de uno u otro sector. De hecho, en esta edición hay gente que ha escrito respecto al Estado mínimo, habla, bueno, de hecho, por ejemplo, Fernando habla sobre el tema del Estado eficiente, no sé si lo suscribe, pero bueno, lo pone ahí sobre la mesa, con lo cual yo invito eventualmente, por ahí esto es medio corto, y somos muchos para hablar largo, pero a reflexionar sobre eso, el Estado eficiente, y lo engancho con el tuyo, Karina. En definitiva, el tema de la ingeniería social, que no puede haber Estado eficiente o la modernización del Estado, ¿para qué? Si en definitiva trata de eso, de a través del vértice del poder político, pensar que se puede dirigir vidas ajenas. Y muchas veces también se dice, bueno, tenemos malos políticos, también se ha dicho en alguna de las notas. El problema es que sean buenos políticos como antes, en la época de la República y demás, y el tema, creo yo,
particularmente que no es un tema de quiénes son, sino en definitiva es la naturaleza del Estado de imponer cosas que va a ser siempre distinta a la que quería la gente. Claro, bueno, ahí voy a romper una lanza por la palabra derecha. En términos generales, para aquella gente que ha tenido ha soportado alguna de mis notas y me ha leído, saben que soy bastante liberal, casi que ando finito por el ancapismo ahí, pero ¿por qué no le tengo miedo a la palabra derecha? No coincido con vos en general en todo, Berti, más no tengo la impresión, estamos muy con el tema semántico, y me gusta, y definimos las cosas por oposición. Uso derecha para lo que no es izquierda, yo en lo personal, y defino a la izquierda por la capacidad de colectivizar y de intervenir en la vida de los demás. Me parece que lo simplifico en este sentido, pero me parece que es eso. La ingeniería social me parece que no es más que es eso concretamente, y que toda colectivización es ingeniería social. Entonces me parece que la derecha es lo que no es eso, y en ese sentido, lo que fue Perón, o Mussolini, o Hitler, fueron colectivistas, y los pongo a la izquierda, y me importa un belín si ellos o alguien más los quiere poner a la derecha. O sea, cualquier colectivización para mí es ingeniería y es izquierda. Pero además voy a decir por qué me gusta mucho a mí la derecha, y aquí voy de nuevo al tema de la batalla de las ideas, la batalla cultural. Permitámonos estas licencias belicosas. Porque molesta. Si hay algo que hace decir derecha, es que molesta a esta hegemonía cultural que sí hemos visto y que me parece que recorre los textos, que muchos se contradicen, es cierto, y vienen de distintos lugares, y con algunos coincido y con otros no, o en parte, que es esta cosa de la que hablaba Fernando, de que primero tenés que explicar que sos bueno. Si vas a hablar en contra de esta hegemonía discursiva, primero tenés que decir que sos bueno, que no sos asesino, que no te comes los pandas bebés, que no estás de acuerdo. Primero te tenés que justificarte para después decir tus ideas. Ideas tan básicas como respetar la propiedad. Estaba buscando recién, porque no me acordaba la figura, creo que se llamaba pleonasmo, no la encontré porque estaba ahí rápido. Pleonasmo, esto de decir propiedad privada, de que tenemos que aclarar, ¿entendés la locura en la que estamos insertos? Entonces me parece que parte de la batalla tiene que ver con una batalla semántica, con que nosotros mismos estamos jugando con las cartas que nos dan, con cartas marcadas, con además reglas que de alguna manera aceptamos cuando nos las pasamos diciendo que no estamos de acuerdo. Ahora les vuelvo a tirar quería explicar esto un poco, y además decir que para mí derecha es ir a molestar. Decir derecha es ir a molestar. Me gusta mucho la reacción que genera en todo el mundo. Y vuelvo a esto. De alguna manera, si estamos escribiendo estos textos, si nos estamos juntando gente que no piensa del todo y tiene como quizás pocas intersecciones con otros, o muchas, si estamos discutiendo, si estamos en redes, si hay muchos de nuestros conocidos en la televisión o en los libros o demás, retomando esto de buscar las ideas de la libertad, nos pongamos en el lugar político o social que sea, y volver a ponerlos en la palestra, es porque habíamos perdido concretamente en una batalla. Estábamos -10, estábamos even. Vuelvo a preguntar, devuelvo la ronda, Gabriel. Sí, totalmente. A ver, primero, sí, el tema de la nueva derecha, yo estuve de acuerdo en correr el riesgo de que se me encasille ahí, porque creo que la Argentina necesita una alianza entre conservadores, liberales clásicos y nacionalistas moderados.
y encontrar una base común con la cual enfrentar el Foro de San Pablo, Venezuela, etcétera, etcétera. Me parece que ese es un imperativo político primario que exige a estos grupos dejarse de pelear por cuestiones que podrían pelear después. O sea, una vez que haya una república constitucional funcionando, sin la amenaza de ser destruida por el eje Venezuela, entonces podríamos ponernos a debatir otras cosas. Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, claro, por supuesto, lo vuelvo a decir, los horizontes culturales son los que definen, como decía Ortega, las creencias de la mayor parte de la población, y si no llegamos ahí, efectivamente, esas creencias se nos vuelven en contra. Entonces, por eso pasa, sobre todo a los liberales, les pasa muchas veces, si parece que estamos en contra de la ecología, en contra de las mujeres, en contra de los gays, en contra de todo, porque de repente no queremos asumir ciertas banderas que la izquierda, ¿no?, ha colocado al respecto. Entonces, si te opones a las cuotas para que haya mujeres en los directorios de las empresas, estás en contra de las mujeres, y hay toda una batalla terminológica al respecto, ¿no? Y si estás en contra de que no se pueda hablar libremente del debate de homosexualidad o no, entonces sos un homofóbico, y todo ese tipo de cosas representa que culturalmente sí hemos perdido mucho terreno. Algunos conservadores norteamericanos se han dado cuenta de esto y están tratando de recuperarlo, ¿no? No me refiero a los neocons, me refiero a otro tipo de conservadores, entre libertarians y etcétera. Así que sí, el tema cultural es indispensable. Sí. Ahora, ¿cómo recuperarlo? Ahí sí que no tengo ninguna varita mágica, se tarda mucho. Lo único que siempre digo al respecto es, si nosotros somos educados, por supuesto no va a ser mi caso, estoy pensando en las nuevas generaciones que posiblemente lleguen a ocupar cargos públicos. Si esas nuevas generaciones han sido educados en un constructivismo liberal, con el cual supone que simplemente tienen que cambiar el set de instituciones, sin explicar nada, sin decir nada, ¿no?, y que con ese cambio entonces van a venir, el país va a progresar, etcétera, etcétera, entonces va a pasar lo que sucedió en Chile. ¿Ok? En cambio, si las nuevas generaciones se convencen de que gobernar es educar, de que no solamente están ahí para ordenar cositas, sino para explicar a la opinión pública lo que están haciendo, entonces puede ser que culturalmente algo logremos. Y además, por eso es importante, y con esto concluyo, que los liberales nos convenzamos de que lo importante es estar en el Congreso, no para que aprueben nuestros proyectos de ley, primero para no hacer proyectos de ley, o sea, para derogar, y segundo, para instalar temas, instalar cuestiones. ¿Está? Es todo lo más práctico que puedo decir. Yo no me caracterizo por ser una persona precisamente práctica. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede todo, pero es lo más práctico que puedo decir, ¿no? ¿Per? Sí, a mí me parece que la batalla cultural, sí, la perdimos. Vivimos en un país previo al kirchnerismo, donde el nacionalismo, el conservadurismo, el populismo, el antioccidentalismo, el antinorteamericanismo, el anticapitalismo, todo eso ha campeado y es parte de, yo diría, de la cultura política de un 70-80% de la gente de este país. Me parece que eso es así. Me parece que el kirchnerismo ha sumado mucha más gente a eso, ha sumado a elites empresariales que antes no eran parte de ese colectivo. Ahora también yo creo que, un poco ligándolo con la pregunta anterior, a mí me molesta mucho también cuando desde posturas supuestamente liberales hay una actitud muy poco, yo diría, grosera, economicista, inculta. Yo, digamos, no tengo ningún... A mí me gusta discutir con gente como ustedes, que para mí es importante discutir con gente que tiene buenos modales, que leyó, que sabe que estamos en problemas complejos, que sabe que necesitamos tiempo, digamos, y no está en la consignita, entonces vos sos esto, vos sos lo otro. Entonces, también esta aparición de jóvenes rupturistas libertarios, también de alguna manera vuelve a colocar a todo lo que no sea la izquierda en un lugar horrible, ¿no?
Para mí, que un tipo que se dice liberal, o dice alguna foto con Videla, bueno, yo, viste, no lo puedo entender eso, no lo puedo entender. Entonces, ese es un punto. Así que creo que la mejor manera Fer, de... como si Videla hubiera sido liberal, o sea, ¿entendés que entendés que te volvés... Un dictador no puede ser liberal por una cuestión básica. Te volvés la caricatura digamos, que el kirchnerismo ha hecho quiere que seas, del claro. liberalismo. No se me ocurre una posición estratégicamente más sonsa. Mirá qué elegante que dije sonsa. Por eso te digo, entonces me parece que hoy el Estado está muy consolidado en sus posiciones políticas, a través del discurso de Malvinas, del Estado presente, de los derechos humanos, ha consolidado una visión del mundo contra el FMI, contra esto, contra otro. Bueno, entonces es difícil plantearse una batalla cultural con esa tremenda diferencia de recursos y de tradiciones y de tiempo. Entonces, me parece que lo mejor que se puede hacer es darle vitalidad a la sociedad civil, discutir, generar corrientes de opinión, escribir, estar en las redes, convencer gente, ser activos, decir lo que pensamos, que haya gente que, no sé, se me ocurre gente prestigiosa como Campanella, por ejemplo, decir a alguien que dice, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿viste? Y que rompe. ¿Cómo puede ser que un actor o un director no esté de acuerdo con el Inca y con todo lo que significa eso? Bueno, tenemos una tendencia intensa dentro de la sociedad argentina y, bueno, quizás en algún momento esa sociedad también, como pasó en algún otro momento, se fragmenta, cambia, pero no tengo mayor esperanza de que Argentina se convierta en una sociedad que, diría, en el siglo XX nunca fue en general, ¿no? Así que, y ahora mucho menos. ¿Marce? Me llegué a escuchar lo que dijo Fernando recién porque pensé que iba a ser demasiado negativo yo, pero estamos en esa sintonía. Yo creo que no hay batalla cultural posible de ganar. La sociedad es una sociedad fallida que tiene impregnado otros valores, otros principios, otros ideales totalmente alejados de la ciudad de libertad. Ya, forma parte de su naturaleza. No concibo más que la posibilidad de ser un poco un tábano, ¿sí? Picar con alguna idea, imponer alguna discusión, mostrar contradicciones, molestar. Sí, estamos en la misma. Claro, no se puede cambiar. Esto para mí está perdido, sinceramente. La batalla cultural yo la entiendo como eso, como molestar, tirar, mostrar la contradicción, pero sin ninguna esperanza de que esto conduzca a nada. Sinceramente, soy absolutamente pesimista y negativo con respecto a cualquier posibilidad. No hablo solamente político-partidaria o elección. En general creo que esta sociedad ya no tiene posibilidad de cambio y mucho menos hacia ideas de libertad. En todo caso puede cambiar hacia una radicalización, vamos a decir entre comillas, hacia la izquierda, pero no a otro lado. Berti, por fin he encontrado a alguien más pesimista que yo. Difícil. Yo los dejo un minuto, me voy a ir a ahorcar al baño y vengo. Podrías hacer como el que se tiraba, ¿te acordás que lo sé en el avión? No, yo voy a hacer un poco más de balance. Soy muy optimista, sobre todo por la gente joven. Creo que en la incursión política de los liberales, que un poco rebrotó ahora, 2019, que no es lo más importante, yo creo que lo más importante es esto, el motivo del libro, la batalla cultural, que la gente entienda la idea primero, antes de ir a la política, porque si no transmitís ideas políticas, la gente ni siquiera entiende. Pero la gente fue entendiendo eso, creo que la incursión de liberales en la política hace también, y me acuerdo de Ron Paul, cuando el tipo marcó la agenda de debates presidenciales, bueno, fue en el 2012, 2008 creo también. 2012. La candidatura presidencial. Entonces fue el último, sí, y después creo que fue candidato 2008.
por los republicanos, después antes había sido por el Libertarian Party y demás. Pero el tipo hablaba de la escuela austríaca en televisión nacional, con el tema de los debates, y vos veías que imponía la agenda, que el tipo hablaba y nada estrambótico, hablaba de la Constitución. Entonces todos los otros, que yo, Romney, todos, no, sí, por supuesto, iban en esa dirección. Entonces yo lo que veo es que también ayuda aparte de la batalla cultural, aún estando en la arena política. Por supuesto, lo que yo siempre digo, quienes están ahí, por supuesto, han puesto el lomo, creo que hay que apoyarlos, porque en definitiva se exponen en lo personal, tiempo, dedicación y demás, y realmente uno de afuera... digamos, quienes piensan ingresar en la cuestión político-partidaria. Exacto, conectando con la cuestión de que generalmente ha sido gente que está en la academia y saltó a la política, porque no hay nadie en la política que lo haga. Hay algunos ahí muy sueltos con ideas republicanas, pero no liberales. Con lo cual son tipos que vienen con un plafón, me parece, académico y de argumentos muy fuertes, y creo que van a ser buenos statements donde estén representados. Por supuesto, lo que yo digo es, generalmente uno de afuera dice, no, yo haría, y en la política, claro, no estás vos, es muy difícil, la política, el barro de la política también es la negociación, esto que decía, creo que Gabriel, es decir, bueno, hacer un frente común antes que se hunda el país, y en definitiva tenés que aceptar ciertas cosas, pero eso yo lo veo como un tema que tenemos que ser autocríticos, es decir, no te pongas en exquisito ahora, que no, porque vos vas a estar aliado con fulano y sutano, porque es el resultado de lo que hemos hecho todos nosotros respecto a eso, y ese es el resultado que tenemos. Tenemos que aliarnos con tipos que por ahí no coincidimos, pero por supuesto manteniendo la independencia en el tema de una coalición, no necesariamente suscribís vos lo otro, para poder continuar y profundizar la idea del mensaje. Lo importante, creo, a nivel político es no sacrificar nada del discurso por un nicho de 1% más, porque ahí perdés tu core, te mirás al espejo a la noche y decís, ¿para qué miércoles me metí en la política si voy a hacer lo mismo que Macri? Por eso termino con esto. Yo soy positivo en el sentido de, básicamente, de la gente joven, y que la gente empieza a conectar cosas conceptuales, que no le pide tanto al Estado, porque sabe que se lo van a sacar a él. Siempre la cuestión del Estado, bueno, el Estado debería, bueno, un minuto. Mismo el tema de la inflación y distintas cosas. Y como nunca en mi vida, en mis 53 años, vi gente tan representada en los medios, y escribiendo, y en la televisión, y en la radio, y Manuel Adorni con Feynman todas las mañanas, y tiene editoriales con Leuco, es una cosa de locos, cambiar si está Milei. Entonces me parece algo bueno, y eso tiene una potencia muy grande, y yo lo veo en la gente joven, incluso mucho más elaborada, porque en la época, me acuerdo de Alzogaray, que era por ahí más mi generación, era gente más que intuía esa cuestión. Gente más preparada, que va a los libros y se toma el trabajo de quemarse las pestañas para tener algo distinto que decir. Entonces, que esa es la parte importante, porque realmente el que no hace mucho, le agarra ahora a decir, bueno, vamos a una marcha, ¿viste? Se encuentra con las manos vacías. Entonces yo, y para terminar, siempre viví con un tema muy presente, que era una frase que me la sugirió papá para que la incluya en un discurso que di en el colegio cuando tenía 15 o 16 años, en un homenaje a Alberdi, que era de Edmund Burke, que decía, todo lo necesario para que las fuerzas del mal se apoderen de este mundo es que haya un número suficiente de gente que no haga nada, y eso es lo que nos está pasando. Y por eso perdimos la batalla cultural, porque los socialistas son un tractor, y nosotros estamos, cada uno con sus arbitrajes, y vendiendo turrones y coca en el kiosco, y no sabemos que por lo menos por un tema de defensa propia tenemos que dedicarle tiempo a las ideas, y la mayor parte de la gente no lo hace. ¿Puedo agregar algo, Karina? A ver, para lograr una superación entre la dialéctica Marcelo-Berti, yo creo que deberíamos tomar conciencia de la situación, de lo grave de la situación, para que, aunque seamos totalmente pesimistas, aún así intentar hacer algo, porque no queda otra que intentar. Ya que estamos hablando de la batalla cultural, que en nuestro caso que no es una guerra convencional, Maritain, el gran católico defensor de la democracia, frente a los mussolinianos y fascistas de todo tipo, Maritain en un momento dijo, creo que era el año 42, dijo, si los aliados ganan la guerra, ¿no? Hay una
posibilidad de futuro. Obviamente se estaba refiriendo a una alianza entre lo que finalmente fue Alemania Occidental, Italia, Alemania. Y si no, no. Creo, lo dijo en el 42, o sea, él no sabía lo que iba a pasar, pero... Y él colaboró con esto, porque la gran colaboración cultural de Maritain fue promover un movimiento católico pro-democrático, cuando en su época la mayor parte de los católicos estaban con Mussolini o con Franco, y mejor de Alemania ni hablemos. Bien, entonces, y ahí él libró una batalla cultural en medio de una batalla real. Ahora, volviendo a, ¿cuál es la analogía con la situación actual? Bueno, miren, si el eje Venezuela gana, definitivamente no hay ningún futuro. Entonces yo vuelvo a decir, intentar hacer una alianza entre todos los que no quieran ir hacia Venezuela, nos permite luego, después de eso, después de tener un país de vuelta en funcionamiento, donde cosas elementales se respeten, tales como que no haya un vicepresidente diciendo cómo puede ser que haya justicia independiente. O sea, cuando logremos esas cosas elementales, cuando logremos que 2 más 2 sea 3,99, bueno, o 50, entonces recién ahí nos ponemos a discutir los anarcos, los libertarios clásicos, los conservadores. Entonces, esa es la gravedad de la situación. La gravedad de la situación es que en pocos años somos Venezuela, y Cuba, y punto. Y se acabó, ahí no queda más que huir. Miren que ya algunos ya están huyendo, ya está. Lo que ocurre es que para mayor gravedad de la situación, lo cual implica la paradójica actitud de tener que hacer algo, la pandemia, o si la hay, no me voy a meter en ese debate, ha sido tan aprovechada por el autoritarismo de todos los colores que prácticamente no queda dónde escapar, tal vez en este momento a Texas o a Florida, hasta que no cambie el gobernador, y se acabó todo de vuelta. Así que es una situación muy grave. Por lo tanto, aunque uno sea todavía más pesimista que Marcelo, hay que intentar hacer algo. Bueno, acá hay... Tengo como dos planos yo en el pesimismo y no tan pesimismo. En el plano inmediato, en el corto plazo, yo estoy en una situación más o menos como Marcelo. Y voy a explicar por qué. Aun cuando ponele, ahora tenemos todo el tiempo inmediateces, que son las que explica, las que decía Berta y las que decía Gabriel. Son reales. En la inmediatez, Keiko versus Castillo. Y mirá, no podés elegir porque tenés a Castillo. Bueno, de esas tenés todo el tiempo. Ahora, estamos hablando de Keiko. O sea, pero tenés esa inmediata. En esa inmediata, mi sensación, no mirando a Keiko Castillo, sino mirando a Chile, es que está todo tan complicado. El castrochavismo enloqueció tanto en los últimos 2 años que si gana Keiko, nada me garantiza que apenas quiera tomar una medida como cambiar el color del rollo del papel higiénico, no tenga un estallido del mismo tipo que tuvo Colombia o Chile, porque me parece que hay una demanda organizada, que no estoy hablando de ningún tipo de conspiración, digamos, estoy hablando de, sí, bueno, te decía, en el corto plazo nada me asegura, o peor, que no se vaya a complicar así, lo cual no significa que claramente votaría a Keiko, o sea, que se desprende, pero no tengo esperanza, a eso voy. En el corto plazo me vuelvo a poner como Marcelo, no tengo esperanza. En el largo, y ahí sí voy a agarrar un poco de aquello que decían en parte Fernando, en parte Berti. En el largo hay un montón de chicos, nos pueden gustar o no, pueden parecer un poco más petulantes, un poco más ignorantes, un poco más preparados, hay de todo, pero todos esos saben que los impuestos son malos. Mirá qué pavada, ¿con qué me conformo? Los que fuimos a la universidad pública, por lo menos los que somos de carreras sociales, el caso de Fernando, el caso de Marcelo, bueno, el mío en particular, pero no estabas ni a kilómetros luz de cosas tan simples como la propiedad,
los impuestos son robo, la casta política, conceptos muy básicos, que hoy sí están. El otro día hay un carnicero que estaba explicando que la inflación es un fenómeno monetario. Se hizo viral, se hizo viral. Se hizo viral. Sí. Es uno, está bien, ponele que dice uno, la familia, los amigos con los que toma cerveza. No los tenías hace 20 años, no los tenías. O sea, hay un grupo de gente que está alejado de ser quien realmente va a tener influencia, y eso, y sí coincido con Fernando, hay muchos de los que tienen influencia que más restan de lo que suman, y no es la mejor imagen, pero abajo de eso hay un montón que tienen conceptos que nosotros no teníamos. Bueno, vos, Berti, sí, pero porque vos naciste en el Olimpo, pero los demás, bueno, manco, claro, sos el hijo de Zeus, pero los demás, los que yo que soy de Flores y estudié en el FESOC, no veías eso no pasaba. Entonces, por eso hago esta distinción. No sé, Gaby, si querías decir algo y después le dejo la palabra a todos. Pecando de ingenuo, yo quisiera que reflexionemos sobre esta diferencia. Las circunstancias exigen un diferente tipo de liderazgo. Las nuevas generaciones deben estar educadas en la diferencia entre el político y el estadista. No lo voy a decir de manera abstracta, voy a dar un ejemplo concreto. Sé perfectamente que todo candidato de centroderecha, sea quien fuere, se enfrenta con el terrorismo urbano organizado por el marxismo internacional que afecta a Colombia, a Chile y a Estados Unidos, entre paréntesis, ¿no? Bien. Pero, a ver, ¿cómo procede Piñeira frente a ese terrorismo urbano? Agacha la cabeza, no sabe qué decir, no enfrenta culturalmente lo que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque él pensaba que una persona como él, un técnico, iba a poder gobernar. No. Los técnicos ahora no pueden gobernar. Pueden ser secretarios de Estado, pueden ser asesores ad honorem. Gobernar es educar en este momento. Necesitas otro tipo de líder. Porque gran parte de esas revoluciones armadas, violentas, urbanas, ¿no? Promovidas que es la nueva forma de guerrilla más inteligente del marxismo internacional, perversamente inteligente, espantosamente inteligente. Ese tipo de guerrillas urbanas tienen el apoyo de gran parte de la población, ¿no? Que dicen, sí, bueno, yo no voy a poner una bomba en un subterráneo, pero tienen razón, ¿eh? ¿Ok? Bien, esa gente a la cual hay que hablar. Y de alguna manera educar, y de alguna manera ofrecer una narrativa poderosa de centro-derecha. ¿Está? Entonces, la tecnocracia en el liberalismo clásico se ha acabado, ha sido un fracaso espantoso. Chile es la corroboración empírica más espantosa que tenemos al respecto. ¿Fer? Sí, yo, bueno, no sé si... también me gustaría pensar más en términos generales. En Argentina todavía seguimos sin resolver la agenda del siglo XX, ¿no? Y esto ya es un problema en sí mismo, ¿no? Entonces todavía ni siquiera podemos entrar en la cabeza que hay una agenda del siglo XXI y que tiene que ver con un montón de cambios en las formas del trabajo, inteligencia artificial, vínculos con los animales, qué sé yo. Hay una agenda diferente a la que no vamos a llegar porque todavía estamos resolviendo si hay que exportar carne o no. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Y yo creo que el tema Estamos en el pacto Roca-Ranciman de vuelta. Estamos claros, estamos más atrás todavía. Entonces, y yo creo que también hay que ponerse a discutir cuestiones de institucionalidad internacional que, si bien en el siglo XX, como vos marcabas, tenían que ver con intervencionismos y con un montón de otras cuestiones, me parece que en el siglo XXI toman otra dimensión, ¿no? Hace pocos días un avión de Ryanair fue secuestrado en el aire por una dictadura para secuestrar a un disidente, ¿no? Entonces, me parece que en este sentido, con lo que prometen potencias como China, como Rusia, me parece que tenemos que pensar también de alguna forma de protección de los derechos colectivos, ¿no? Me refiero de los individuos de todo el planeta, que por una cuestión de asimetría los países solos no pueden hacerlo, ¿no? Bueno, Fer, entonces... ahí eso, lo que estás diciendo se casa mucho con lo que escribe en el libro Gabriel.
vos fijate lo nada que ha podido hacer la comunidad internacional respecto de lo que pasó con Román Petrosevic. O sea, nada. O sea, le han prohibido a Bielorrusia usar los aeropuertos de la Comunidad Económica. Van a ver, bueno, tal vez si le hacen algún tipo de sanción económica, ya sabemos las sanciones económicas, mirá Venezuela. Y además, con el agravante de que la Comunidad Económica le iba a dar un paquete de 3.000 millones de euros a Bielorrusia, que no es que empezó ahora a hacer barbaridad, lleva casi 30 años. O sea, sí, tenés razón, absolutamente, ante semejantes potencias son unos piojos. Ahora, hay que repensar absolutamente lo que es aquello que llamamos la comunidad internacional. No, efectivamente, yo lo que te digo es que estamos más cerca de ese debate, que de dar esos debates, que son los debates más actuales, ¿no? Porque efectivamente algo hay que pensar al respecto. Vos fíjate que los países autoritarios sí actúan en un nivel de, bueno, sí han cooptado la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y todo tipo de cosas. Entonces, me parece a mí que hasta que nosotros, si vamos a resolver la agenda del siglo XX, tratemos de hacerlo lo más rápido posible, digo, para poder empezar la del siglo XXI. Si no, efectivamente estamos perdidos, ¿no? En ese sentido, si nosotros no nos ponemos a discutir en serio una agenda realmente del siglo XXI, no hay forma de cambiar las cosas. ¿Marce? Engancho dos cosas, lo que acaba de decir Fernando con lo que dijo antes Gabriel. En la discusión de esa agenda, cerrar la agenda del 20 y poder pensar en la agenda del siglo XXI, se necesita una narrativa distinta, una narrativa con los pies en la tierra, pero con ideas desde el campo de la libertad. Podremos quedar como descolgados, ¿sí? Llevar a la discusión a ciertas cuestiones que quizás para la gran parte de la población son de sentido común ciertas cosas, pero que no tienen nada de común, como ciertos derechos de propiedad, por ejemplo, o cuestiones de respeto hacia el otro, hacia las decisiones de un tercero, y dejamos que esa discusión que dice Fernando, tanto la que está inconclusa como la que ni siquiera empezamos, sea cooptada por una visión donde la libertad no tiene casi espacio. ¿Sí? Yo hoy me voy a un tema muy, muy, muy pedestre, pero hoy leí una larga interacción en Twitter, que había empezado ayer, donde uno de los que intervenía era justamente Bumper, que no pudo asistir hoy. Donde un ex funcionario planteaba así con total lógica desde su visión la necesidad de intervenir impositivamente desde el Estado para regular la toma de decisiones de los productores agropecuarios. Lucas Liach. Sí, exactamente. Pasa que no quise mencionarlo así. Yo lo mandé al frente. Claro, que me genera tanta... me pone tan mal leerlo en esa actitud, ¿no? Porque lo plantea como algo natural y no... ¿No les parece mal? ¿No les parece raro? No les parece mal, exactamente, no les parece mal. Ni siquiera se plantea la posibilidad de... Marce, te saco a otra. Cuando Vidal dice que quiere estar en la carrera presidencial, dice, yo lo que quiero es cambiar el país. ¿Sí? ¿Quién te dio esta potestad de que yo quiero cambiar el país? Perdón, hay 45 millones de almas, ¿vos quién sos? Pero les parece bien, o sea, lo dice como un statement político positivo. Y a nadie le hace ruido, a nadie, cuatro gatos. Pero ese es el tema cultural, Karina, que a nadie le haga ruido. ¿Te das cuenta? O sea, que ese autoritarismo bonachón, yo voy a ser la buena que va a cambiar. Eso a nadie le hace ruido, todos le parecen bien. O sea, es una cultura autoritaria, están esperando el papá, la mamá,
Eso es dramático. Sí, Eso sí, es El muy último, el último debate de Keiko con este Pedro, ¿cómo se llama? Castillo. Castillo. Este, era el otro tratando de sacarse a Maduro de encima y la otra hablando de dirigido a las mujeres y como madre les digo, y todo el mundo en la televisión, y nos pasa en los argentinos también en la época que votamos, todo el mundo en la televisión esperando decir, a ver, ¿qué tajada me toca a mí? Te voy a votar siempre y cuando me des algo. Claro, sí, Ese es un poco el estatus que estamos. sí, sí, sí. Entonces la gente creo que es el tema de la educación, que por ahí es algo de cajón que deriva lo en que eso, pero pasa, no la Berti, es que educación, no la educación del 1 más 1 es 2. La educación del votante peludo que vota esto, que mira la televisión y decir, bueno, lo voto siempre y cuando me dé pero algo, estamos que en en la definitiva. misma, porque si nosotros diseñamos la educación, estamos haciendo la misma ingeniería cultural. Acá No, el problema es no meterse más, dejar que la por eso, gente... no. No digo la educación, no la formal, sino la difusión de las ideas. Y en lo que es Claro, la educación, en lo que es la difusión formal, por supuesto, dinamitar el Ministerio de Educación, terminar, en primero que definitiva, nada. ese es, pero es el ABC, la cosa gramsciana es la cultura y la educación, y nos pasa, y lo vieron ustedes que decías en las universidades públicas y todo, viene de ahí todo. Entonces, claro, nos lleva a la contra nosotros en algún think tank o escribiendo alguna cosita, qué sé yo, y esto, pero así, en masa, escuchando todo el tiempo de que tienen 18 años o antes en el colegio. Antes, antes. Sí, antes, vos ves las cosas en el colegio que mandan en Twitter, mi hermano en Entre Ríos, mi hermano con sus hijos, las cosas que por ahí le dan, que tiene que ir a hablar Los Joaquín. manuales, los manuales. Sí, Marce, espera, que no te dejamos cerrar tu idea. No, no, Perdón. no. Nada. En ese sentido iba, que hay como una aceptación acrítica de cuestiones que son claramente anti ideas de libertad, que ahí es donde se puede plantear el tábano que decía antes, ¿no? Exponer lo que está diciendo es una estupidez, en otras palabras, ¿no? Pero creo que más que eso no podemos hacer, pero que es mucho, es mucho. Berti, Bueno, Guillermo Belcore en su nota también hablaba de la cuestión de como el granito de arena, un poco le encaró para el lado también en algunos párrafos del tema de la educación, incluso recordó al querido Armando Rivas y toda la lucha, esa cuestión, y está ahí. Influir bueno, a mí, esto que decís vos de Zeus, desde que soy chico, papá me dijo, a lo que te dediques, y me quedó grabado, a lo que te dediques, eventualmente no te dediques al tema de las ideas, pero a lo que te dediques así full time, lo que te dediques, tenés que dedicar algún tiempo o recursos para darle a alguien que se dedica a esto para un tema de defender la propiedad, los derechos, para que el día de mañana, si tenés un kiosquito, no te lo expropien y no sepas cómo defenderlo, porque en el momento que querés defenderlo ya es tarde. Es un tema de todos los días, influir, como digo yo, en el metro cuadrado, amigos, en el trabajo, en la familia. Creo que si hiciera todo el mundo lo mismo, por supuesto, antes, como siempre digo, un poco pelándose los codos, leyendo un poco para tener algo distinto que decir y no ser filósofo de café, que esos sobran, y pasa por ahí el tema. Por supuesto ayudan y es muy progresivo el impacto que se tiene cuando tenés tipos como este que te decía Penn Jillette en Estados Unidos, estos tipos como celebrities que mueven la idea liberal, o como pasó acá el efecto con Javier Milei, básicamente, que tuvo un impacto con los chicos. Muchachos, tengo 53 años, iba a las charlas de los liberales y eran los tipos grandes, pelados, con el sobre todo camel, los zapatos de Guido, nada más, veías dos chicos jóvenes ahí, no podías creer. Y esto es una especie de cosa, revolución fenomenal, por eso yo soy optimista. Entonces estos tipos donde, viste, son políticamente incorrectos. ¿Quién habló, viste, estas cosas endiosadas de la justicia social y Evita, que no se toca Evita, porque ya tenías un conflicto en la televisión y este tipo se manda con todo? Tendrá el tema de las formas y todo, cada uno con su estilo, es un package, yo lo compro 100%, porque en definitiva fue una cosa revolucionaria. Así con todos, obviamente los liberales de la academia, bueno, Gabriel fue mi profesor del PEAX, Gabriel, ¿te acordás? Bueno, todos estos y con Ezequiel Gallo, todos han ayudado, pero esa cosa de la inyección al corazón
y al aspecto moral del liberalismo, que también lo toca Guillermo en su nota, que me parece fundamental. Pasa que a los liberales nos conectan con la cuestión crematística, y la cuestión de la economía, y la cuestión del dólar, y no el tema moral, que es el tema central. Y se empieza a escuchar un poco más eso. Y la educación, como digo yo, no del 1 más 1 es 2 de los chicos, que eso también es importante, sino del tipo grande. Vos conocés presidentes de empresas corporativas que te habla de la justa redistribución de la riqueza y la desigualdad, y apoya a las AUH. Sí, o si decís públicamente una cosa así de laburo, la cuestión de la rebelión fiscal o no pagar impuestos o tratar de evadir y qué sé yo, no, es un deber ético el pagar impuestos. Sí, me parece que llegamos... También sí, quería dale. marcar una cosita. A mí me parece que hay, digamos, como yo decía, que el kirchnerismo generó anticuerpos sociales y reacciones muy fuertes. Al consolidarse como el poder y como el discurso dominante, la rebeldía también empieza a ser contra ellos, así como ellos fueron la rebeldía contra otros discursos, también se explica el surgimiento de una rebeldía contra tus padres kirchneristas, de alguna manera, ¿no? Ahora, yo ahí también diferenciaría entre aquellos que son antisistema de aquellos que son liberales, o republicanos, o democráticos, ¿no? Y yo ahí diciendo con Berti, para mí la figura de Milei recoge desde el antisistema, ¿no? Y yo en ese sentido no sé cuánto tiene de liberal eso, lo sabremos en el futuro, lo dejo como una pregunta, ¿no? Porque también así como rompe con todo, también va el acto de Moyano y también hace un montón de cosas que son... Entonces yo le tengo más temor a lo que es el antisistema por antisistema, ¿no? Que a lo que es una línea, bueno, estoy en contra del corporativismo, estoy en contra de... Sí, el liberalismo no solo es una cosa de oponerme a que me cobren impuestos, a la histeria contra los impuestos. Tiene un background mucho más fuerte, y de hecho todo lo que la izquierda se ha apropiado son ideas liberales, ¿no? Los derechos humanos, la idea de la defensa de las identidades personales, de los derechos individualísimos, de las elecciones personales, se las ha apropiado, les ha cambiado de sentido, les ha dado un sentido populista, pero nos las ha robado, digamos, ¿no? En ese punto, entonces yo no soy tan optimista con algunas de las posibilidades que se están barajando ahora. De alguna manera me parece que para ir cerrando y les termino de consultar, hablamos todos de ir de alguna forma de ir contra la corriente. Tanto sea de la academia como del debate en redes, como de esto que decía Berti, del metro cuadrado, de ir a pelear en el metro cuadrado, como si, yo coincido con Fernando y con Marcelo en ese sentido, yo no tengo muchas esperanzas sobre lo que pueda pasar en nuestra estructura político-electoral hoy, lo cual no significa que no se hayan sembrado mucho para después, y lo cual no significa que uno no vaya a tirar en el momento indicado para los propios y tratar de que avancen, obviamente, todo lo que se puede hacer se hace. Pero no tengo tantas esperanzas, y en cambio sí tengo esperanzas sobre estas mini rupturas o rupturas que uno puede hacer contra lo que está dado y que parece elemental y que no es así. Tratamos de hacer este libro con gente que piensa desde lo más práctico a lo más abstracto, para plantear esto, la idea moral de defender la libertad por sobre todas las cosas. Y nada, es un pequeño granito de arena. Vamos a ver, se está bajando mucho, se está descargando mucho el libro, así que les agradezco mucho la colaboración, mucho el tiempo que nos brindaron, y además esto, sumándose a algunos que están de acuerdo con que se llame así o que se llame así, o lo que escribe uno o lo que escribe otro, pero bueno, nada, todo tira para adelante, y les agradezco. Mínima reflexión final, lo que quieran decir, y los saludo, y vamos a poner obviamente el link para que se descarguen el libro todos los que quieran y lo difundan. Empiezo de vuelta a la ronda, Gaby. No, mínima reflexión final, podríamos llamarla adicional. Lejos de pretender cerrar el asunto con
con ninguna frase célebre, que habitualmente los filósofos somos muy peligrosos en sus intentos. Entonces, una idea adicional. Liberales, conservadores, de toda flora y fauna, no critiquen tanto al que se mete en política y trata de hacer algo. Déjenlo ir. No son tan fáciles esas opciones. ¿Okay? No es cuestión de estar ahora tirando a matar a fulanito porque se alió con perenganito. Es la idea adicional que quiero dar. No disparen tanto de una manera tan terriblemente certera y cruel, como si cada uno tuviera la fórmula exacta de la acción política concreta. Dejemos fluir. No disparemos a matar tanto. ¿De dónde? ¿Y en nombre de qué? Fer. Nada, agradecerte a vos por el espacio. A mí me parece que todo lo que sean espacios de reflexión, donde uno pueda decir las cosas abiertamente, son las cosas que queremos en general, una sociedad abierta, ¿no? Que es lo que todos queremos, y me parece que vos estás haciendo mucho por eso, así que aprovecho esto para agradecerte, porque no es la primera vez que hablamos, sino que hemos pasado por un montón de videos y de actividades, así que nada, aprovecho para agradecerte por todas esas. Marte. Bueno, me sumo al agradecimiento de Fernando por crear estos espacios de discusión, y cada uno tratar de aportar un pequeño granito de arena para sacudir la modorra de eso que dijo, esa adaptación a la idea de Quintana Paz, el kirchnerismo stand of mind, es fenomenal, es fenomenal. Un día hacemos un video sobre eso con Quintana Paz. Creo que esto es el camino, al menos para sacudir la modorra, tratar de tirar ideas, tratar de ser el tábano, vuelvo a reiterarme, pero creo que, bueno, es lo que nos queda en este momento. Berti. Apoyar lo que dice Gabriel respecto de la política, el que está incursionando en la política, mismo el que está todavía en la batalla de las ideas. Me parece que hay que preguntarle a esas personas qué haces vos por las ideas. En definitiva, el tema de la política es bastante áspero, incluso es el arte de lo posible y va a tener esos grises o cosas feas que no nos gustan en la academia, pero tenemos que saber que estamos hablando de la política. Y respecto a lo que decía Fernando del antisistema, nada, invito a reflexionar sobre si justamente no hay que apuntarle a eso, sabiendo que estamos en el quinto subsuelo del infierno y no podemos pasar en un solo paso al cielo, pero en definitiva apuntar a eso, porque como decía Franklin, la democracia, que lo ilustraba él, son dos lobos y un cordero que votan qué se come, y mientras exista la democracia, lo que hay que hacer son los límites, trabajar para que existan límites al poder político. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza del Estado, la naturaleza de la democracia es justamente la explotación en mayor o en menor medida del individuo a través del Estado. Entonces lo del antisistema, yo más voy por ahí, por supuesto con un proceso largo y en esa dirección. Bueno, muchas gracias a los cuatro, la verdad un placer hablar con ustedes, me quedaría hablando un montón de tiempo, pero bueno, quizás en la próxima y con otro tema disparador. Esta vez fue el libro, lo ponemos a disposición de todos para que lean lo que escribió esta gente, que es maravilloso. Muchas gracias a todos. Gracias Karina. Fernando, Marcelo, Gabriel. Saludos. Chao, chao. Todos. Chao.